Repaso entonces para ver el otro tema, porque sí les pedí que me hicieran la tarea de la ley de la gravitación universal, ¿verdad? Ok, ¿no? Entonces ahí voy a ocupar pues de que sean muy participativos para que nos pueda alcanzar la clase de la sesión de ahora, ¿no? Entonces, recuerden que iniciamos con la primera ley de Newton, que la primera ley de Newton es la ley de la inercia, ¿vale? Y vimos el concepto de inercia, que estuvimos diciendo que la inercia es esa resistencia al cambio que tienen los cuerpos, que entre mayor masa, mayor resistencia, pues van a presentar los cuerpos, ¿vale? Entonces decíamos que todo cuerpo pues va a permanecer en su estado de reposo o de movimiento uniforme. Cuando ustedes escuchen la palabra movimiento uniforme, eso significa que los cuerpos pues van a presentar una velocidad constante, ¿sale? Es como un sinónimo para poderlo decir de diferente forma. Entonces, un movimiento uniforme es sinónimo a lo que es un movimiento de velocidad constante. Entonces, cuando un cuerpo pues está en reposo o en movimiento uniforme, pues se va a estar cumpliendo la primera ley de Newton. Entonces, vamos a imaginarnos que si un cuerpo se encuentra en movimiento uniforme o en reposo, pues va a estar dentro de una burbujita donde se va a estar cumpliendo la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia. Entonces, esos cuerpos o van a querer estar siempre en su estado de reposo o de movimiento uniforme, siempre. ¿Sale? Recuerden que entre mayor sea su masa, pues mayor va a ser esa resistencia al cambio, ¿vale? Pero vamos a suponer que en esa burbujita entra una fuerza y al entrar una fuerza, pues va a reventar la burbujita y se va a estar perdiendo lo que es la primera ley de Newton. Pero a la hora de entrar una fuerza y alterar el estado de reposo o el movimiento uniforme, pues prácticamente se estaría cumpliendo la segunda ley de Newton. Entonces, la segunda ley de Newton, que es la ley de la fuerza. Y habíamos visto el concepto de inercia, que la fuerza es esa acción que altera el estado de reposo o de movimiento uniforme de los cuerpos. En otras palabras, la fuerza es esa acción que viene y altera la primera ley de Newton, ¿vale? Entonces, y ahí decíamos, en esa segunda ley de Newton, llegábamos a una fórmula que me dice que la fuerza es igual a la masa por lo que es la aceleración, donde la aceleración me está representando el movimiento, porque la segunda ley de Newton me dice de que el movimiento que va a tener un cuerpo, pues vamos a suponer que vamos a tener aquí un pequeño cuerpo, no sé si esta imagen se las alcancé a poner la clase pasada, ¿vale? Vamos a tener un cuerpo con una determinada masa, ¿vale? Entonces el movimiento que va a tener un cuerpo es proporcional a la fuerza a la cual es sometida ese cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir con proporcional? Y eso quiere decir que si yo duplico la fuerza, eso significa que el movimiento también se va a duplicar. Eso es lo que me refiere que es proporcional. Entonces, ¿qué pasa si yo prácticamente aplico menor fuerza? ¿Vale? Quiere decir que si yo aplico la mitad de la fuerza, pues ahora el movimiento también se va a comportar de igual manera, se va a reducir. Entonces, lo que le suceda a la fuerza, le va a suceder al movimiento. Eso quiere decir que es proporcional, ¿vale? Entonces, quiere decir que cuando yo le aplique una fuerza a un cuerpo, pues el cuerpo pues va a empezar a tener movimiento. Recuerden que ese movimiento no es instantáneo, se requiere de un tiempo para que el cuerpo pase del reposo al movimiento. Y va a transcurrir un tiempo mientras que el cuerpo se acostumbra a ese movimiento. ¿Por qué? Por la primera ley de Newton. Entonces, y me dice también la segunda ley de Newton que la dirección del movimiento, ¿sale? Pues va a ser hacia la misma dirección a la cual actúa dicha fuerza. Eso quiere decir que si yo aplico una fuerza de izquierda a derecha, pues el movimiento va a ser de izquierda a derecha. Yo no puedo aplicar una fuerza de izquierda a derecha y que el cuerpo se me mueva hacia arriba. Entonces, hacia la misma dirección donde yo aplique la fuerza, hacia esa dirección va a ser el movimiento, ¿sale? Ahora,
Algo que no nos dice la segunda ley de Newton, pero que también es importante tomarla en cuenta, es lo siguiente. Entonces, vamos a suponer, ¿sale?, que yo voy a tener otro cuerpo, ¿sale?, pero ahora ese cuerpo va a ser el doble de su masa. ¿Vale? El doble de masa. Si yo aplico la misma cantidad de fuerza, ¿qué creen ustedes que le va a pasar al movimiento? ¿Va a ser menor? Va a ser menor. Entonces, en otras palabras, quiere decir que si la masa es el doble, el movimiento se va a reducir a la mitad. Entonces, aquí es donde viene lo interesante del juego de palabras, porque nada más me dice la segunda ley de Newton que el movimiento es proporcional a la fuerza, pero también el movimiento es inversamente proporcional a lo que es su masa. Aumenta la masa, disminuye la velocidad. ¿Sale? Disminuye la masa, la velocidad aumenta. Entonces es inversamente proporcional. Lo que le pasa a la masa le va a pasar todo lo contrario al movimiento. Lo duplico, se reduce. ¿Sale? Se reduce el movimiento, es que dupliqué la masa. La masa se redujo, el movimiento aumentó. Entonces, esto quiere decir que es inversamente proporcional a la masa, pero es proporcional a lo que es a la fuerza. ¿Sale? Y esto lo tenemos que tener bien claro para poder entender la tercera ley de Newton. ¿Qué me dice la tercera ley de Newton? ¿Vale? Si yo me voy aquí al libro, ¿vale?, y me voy a lo que es la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton, ¿qué es lo que me dice? Aquí lo tenemos, miren. Ahí está. ¿Quién me ayuda? La acción siempre es igual y opuesta a la reacción. Es decir, las acciones mutuas de los cuerpos entre sí son iguales si estás dirigidas en sentidos opuestos. Ok, ¿no? Entonces, aquí me está diciendo la tercera ley de Newton que para cada acción siempre es igual y opuesto a una reacción, ¿sale? Entre dos acciones mutuas de dos cuerpos. Esta palabrita es importantísimo aquí, ¿sale? Dos cuerpos. ¿Por qué dos cuerpos? Porque cuando yo estaba analizando la primera ley de Newton, yo estaba analizando un solo cuerpo. Ese solo cuerpo o estaba en reposo o está en movimiento uniforme. Pero estaba hablando sobre un cuerpo, ¿sale? Nada más estaba hablando en dos situaciones del mismo cuerpo. Ahora, yo cuando analizo la segunda ley de Newton, yo sigo hablando de un solo cuerpo, ¿sale? Que tiene una masa, ¿sale? Que ese cuerpo es sometido a una fuerza, ¿sale? Si yo duplico la masa, afecta su movimiento, pero sigo hablando de un solo cuerpo, ¿sale? Entonces, pero ahora en la tercera ley de Newton, ¿sale?, ahora quiere decir que yo voy a contemplar ahora dos cuerpos. Entonces, cuando interactúan de cierta manera dos cuerpos, cuando están interactuando los dos cuerpos, ahí se va a estar cumpliendo la tercera ley de Newton, que es la de acción y reacción. Pero, ¿qué es la acción y qué es la reacción? Pues la acción es una fuerza, ¿vale? Es una fuerza, la acción, y la reacción es otra fuerza. Entonces, la acción y la reacción son fuerzas, nada más que aquí no me los llama fuerza, sino que me dice acción y reacción. Entonces me dice que la acción, que la fuerza siempre es igual y opuesta a otra fuerza. Es decir, las acciones mutuas de dos cuerpos entre sí son iguales, las fuerzas son iguales y están dirigidas en sentidos opuestos. ¿Sale? Quiere decir que una fuerza va a apuntar hacia una dirección, como vemos aquí en la imagen, y la otra fuerza pues va a apuntar hacia la otra dirección. Vamos a analizar esas situaciones. Entonces, vamos a imaginarnos que yo tengo una bola de billar, así como en las imágenes, ¿sale? Entonces, recuerden que estas bolas de billar, ya le vamos a tener la masa 1 y lo que es la masa 2. El movimiento de este cuerpo va a ser hacia esta dirección y el movimiento de este otro cuerpo va a ser hacia esta dirección. Recuerden que el movimiento es siempre hacia la misma dirección a la cual actúa dicha fuerza. Entonces eso significa que la fuerza que se le ejercieron a estos cuerpos inicialmente
pues es hacia la misma dirección hacia donde se están moviendo. ¿Sale? Entonces, si presentan estas direcciones, estos dos cuerpos, ¿qué creen ustedes que va a suceder? ¿Qué creen que va a suceder si este cuerpo lleva a esta dirección y este cuerpo lleva a esta otra dirección? Va a pasar la ley del... Pues, literalmente, ¿qué sucede cuando vienen dos cuerpos de frente? Van a chocar. Van a chocar. Van a chocar, ¿no? Van a chocar. Entonces, eso quiere decir que los dos cuerpos van a interactuar, ¿vale? Entonces, las acciones mutuas de la interacción de los dos cuerpos me dicen que son iguales. Entonces, eso quiere decir que cuando este cuerpo de masa 2, ¿vale?, interacciona con este otro cuerpo de masa 1, aquí es donde se cumple la tercera ley de Newton. Me dice que la acción, que es una fuerza, ¿sale?, siempre y es igual y opuesta a la reacción. Entonces, quiere decir que la fuerza 2 va a ser igual a la fuerza 1, pero con sentido negativo. Porque vectorialmente este va a ser positivo, vamos a suponer, y este va a ser negativo. Entonces, la acción siempre es igual y opuesta a la reacción. Entonces, si estos dos cuerpos, después de la interacción, ¿sale?, porque se van a separar con la misma cantidad de fuerza, ¿sale?, se van a separar con la misma cantidad de fuerza. Entonces, este cuerpo pues va a tener un movimiento y este otro cuerpo, la masa 1, pues va a tener otro movimiento hacia acá. Entonces, la pregunta es, ¿el movimiento de este cuerpo y el movimiento de este otro también van a ser iguales que las fuerzas? Chicos, ¿serán iguales los movimientos si los dos cuerpos se separan con la misma cantidad de fuerza? Porque eso es lo que me asegura la tercera ley. Lo único que es seguro, ¿sale?, es que cuando los dos cuerpos colisionan o interaccionan, los dos cuerpos se van a separar con la misma cantidad de fuerza. ¿Mm? Entonces, pero la pregunta es, ¿se van a separar con la misma cantidad de movimiento? ¿O con el Depende mismo? de la masa. Depende de qué cosa. De la masa. De la masa. ¿Y qué habíamos dicho de la masa en la segunda ley de Newton? Que es inversamente proporcional al movimiento. Es inversamente proporcional. Entonces, eso significa que si este cuerpo, vamos a suponer, tiene el doble de masa, el cuerpo 1, eso significa que ¿qué le va a pasar a su movimiento? Que su movimiento va a ser menor a lo que es el movimiento 2, ¿verdad? ¿Vale? Cuando la masa 2 y la masa 1 van a tener la misma cantidad de movimiento. Pues cuando su masa sea igual. Cuando sus masas sean iguales. Por eso es importante entender la segunda ley de Newton, ¿sale? Entendiendo eso de que el movimiento es proporcional a la fuerza, pero en la tercera ley de Newton la misma fuerza va a ser para los dos. Se va a estar ejerciendo la misma fuerza. Si son diferentes masas, van a tener diferentes movimientos. Mande, mi amor. ¿Qué pasó? Sí, van a ir para allá. A ver, ve. Ok, ¿no? Entonces, por eso es importante. Y luego también aquí se contempla lo que es la primera ley de Newton, porque si este cuerpo presenta mayor masa, recuerden que va a presentar mayor resistencia al cambio, ¿vale? Eso quiere decir que su movimiento pues también va a ser afectado porque su masa o tiene mayor resistencia. ¿Sí más o menos van entendiendo eso de las leyes de Newton? ¿Vale? Entonces, pues tenemos la una, que es la de la inercia. Entre mayor masa, mayor inercia. ¿Sale? Eso quiere decir, ¿sale?, que al presentar mayor inercia, su movimiento
se va a reducir. Al presentar menor masa, menor resistencia y su movimiento va a ser mayor. Entonces, que recuerden que este movimiento es proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a lo que es su masa. ¿Vale? Proporcional por la segunda ley de Newton e inversamente proporcional por la primera ley de Newton. ¿Vale? Pero ahora, cuando ahora ya tengo dos cuerpos que se estén relacionando, que estén colisionando, pues se va a estar cumpliendo la tercera ley de Newton. Y esta es la ecuación de la tercera ley de Newton, que me dice que la fuerza 1 va a ser igual a la fuerza 2, ¿sale? Pero esta con signo contrario. Entonces, la acción es igual y opuesta a la reacción. Esta es la fórmula de la tercera ley de Newton, que me dice que los dos cuerpos se van a separar con la misma cantidad de fuerza, pero no me asegura que se van a separar con la misma cantidad de movimiento, porque la cantidad de movimiento me lo va a determinar tanto la segunda como la primera ley de Newton. ¿Sí más o menos queda claro todo esto? Y son las leyes que se rige lo que es el movimiento. Entonces, en base a estas tres leyes, las tres leyes, ¿vale? Pues entonces nace lo que es la ley de la gravitación universal, ¿vale? Que es lo que yo les dejé de tarea. Que se dice también, o se dice por ahí, que es como la cuarta ley de Newton, ¿vale? Pero pues no se considera como una ley de Newton, sino que nada más es una fuerza, cómo encontrar y calcular lo que es una fuerza. Entonces, ¿qué me pueden decir respecto a este tema? Ya voy a aprovechar para borrar esto. ¿Qué me pueden decir sobre la ley de la gravitación universal? Ya terminé de borrar y nadie ha dicho nada, ¿eh? Pues que la ley de la gravitación universal es muy importante para la mecánica, Ajá. ya que pues en sí es como, pues fue precisamente que se descubrió la gravedad, pues, ya que como habíamos dicho anteriormente, desde antes se creía que los cuerpos celestes eran, no había fuerza en ellos, simplemente era por fuerza divina. Entonces, al Newton hacer las tres leyes, después llega la ley de gravitación universal y pues ayudó simplemente a explicar cómo era la atracción entre los cuerpos o por qué se daba pues esa fuerza. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más? Porque prácticamente son como 10 hojitas por los dos lados hablándonos de la ley de la gravitación universal. La ley de la gravitación universal, pues prácticamente la descubre Isaac Newton, buscando más que nada la respuesta a la pregunta que se había formulado de que ¿por qué las manzanas caen? ¿Vale? No sé si ustedes les platiqué cuando vimos los antecedentes de la dinámica newtoniana, que él decía, bueno, ¿por qué cae la manzana? ¿Verdad? Entonces, él, pues investigando por qué sucede ese fenómeno, pues entonces toma los trabajos de Galileo, ¿sale? Y descubre que los movimientos, él decía que el estado natural de los cuerpos es el movimiento, ¿vale? Entonces, él a la hora de formular la ley de la gravitación universal, le da la razón, ¿vale? A Galileo Galilei que en realidad, pues todos los cuerpos están sometidos a un constante movimiento, que también eran esos movimientos divinos que decía Aristóteles, ¿vale? Entonces, quiere decir que Aristóteles con sus movimientos divinos, Galileo Galilei con el estado natural de los cuerpos, es el movimiento, y al llegar Isaac Newton con la ley de la gravitación universal, pues le da la razón a todas esas ideas y a todas esas teorías, ¿vale? Entonces, él a la hora de formular esa ley de la gravitación universal, ¿vale? Porque recuerden que él quería saber por qué caen las manzanas. ¿Ustedes por qué creen que cae la manzana? ¿Vale? Vamos a tratar de dibujar un pequeño árbol.
¿Vale? Donde en este árbol, pues vamos a tener aquí una manzana. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace caer la manzana? La manzana la hace caer, ¿qué cosa? A fuerza. Una fuerza. Ya hemos estado hablando sobre la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton es la que me dice sobre el movimiento que tienen los cuerpos. Entonces, si a la manzana al caer va a tener movimiento, y esa es porque es sometida a una fuerza. Y Galileo Galilei decía de que es que el estado natural de todos los cuerpos es el movimiento. ¿Por qué? Porque desde que nosotros nacemos hasta que nos morimos, estamos sometidos a una fuerza. ¿Qué fuerza es esa? La gravedad. La fuerza, gravedad. la gravedad de la ¿Y Tierra. qué es lo que hace que la manzana caiga? La fuerza de gravedad. ¿Qué hace que los planetas se muevan? La fuerza de gravedad. Entonces, el movimiento sale constante de todos los cuerpos, es el movimiento, nada más que. ¿Por qué la manzana la vemos nosotros ahí? Porque el brazo de este árbol está ejerciendo una fuerza en sentido contrario, ¿vale? Para que la manzana pues ahí se mantenga. Pero ¿qué pasa? Esta fuerza siempre existe, ¿sale? La fuerza, siempre está sometida la manzana a esta fuerza. Pero ¿qué pasa cuando desaparece esta fuerza del brazo del árbol? Esta desaparece. Pues como siempre esta manzana está sometida a esta fuerza, pues la manzana cae, ¿sale? La ley de la gravitación universal, pues me trata de demostrar que los cuerpos de diferentes masas, ¿sale? Tienen esa propiedad de atraerse, ¿vale? Entonces, aquí ya es cuando yo les digo, si hubiéramos estado en clase presencial, ya ven que nosotros estamos en una mesa, ¿sale? Y están sentados por pares, ¿sale? Tienen un compañero a un lado. Pero, y vamos a suponer que ustedes están en su casa y están comiendo y tienen a un familiar por un lado. Entonces, si la ley de la gravitación universal me dice que me va a calcular una fuerza, ¿vale?, de dos cuerpos con diferentes masas, ¿vale?, porque yo no siento esa fuerza de atracción de la persona que va a estar a un lado mío, porque mi cuerpo tiene masa y la masa de la persona que tengo a un lado también tiene masa. ¿Por qué no sentiré esa fuerza de atracción? Porque Sí. Newton especificó que tenía que ser una masa muy grande para que se sintiera la atracción. Ah, ok. Entonces, eso significa que... Creo que además porque no estamos suspendidos en el espacio. A ver, entonces, eso quiere decir que para poder calcular esa fuerza gravitacional, yo debo de considerar lo que es la masa, ¿verdad? Y en este caso es la masa de la Tierra. Vamos a suponer que si yo me encuentro en la superficie de la Tierra, ¿sale? Pues yo estoy sometido a la fuerza gravitacional. Pero si yo hago aquí un agujero y hago un túnel, ¿vale?, pues yo voy a tener la sensación, ¿vale?, de prácticamente caer, ¿verdad? Pero no es que caiga, es que la Tierra me sigue atrayendo. Y a eso es lo que conocemos como la fuerza gravitacional, ¿sale? Y esa fuerza gravitacional es porque los centros de masa de los cuerpos pues tienen esa propiedad de atraer a otros cuerpos desde su centro de masa, ¿sale? Entonces, esta masa, ¿sale?, de aquí de la manzana, siempre va a ser atraída verticalmente al centro de lo que es la Tierra. Entonces, eso quiere decir que para poder yo calcular la fuerza gravitacional, ¿sale?, yo primero debo de considerar la masa de los cuerpos, la masa del cuerpo 1 y la masa del cuerpo 2. ¿Vale? ¿Qué otro factor debo de considerar también para poder calcular la fuerza gravitacional? La distancia. La distancia. Y esa distancia tiene que ser al cuadrado. Entonces, eso significa que entre más cerca yo me encuentre del centro de la Tierra, porque la distancia siempre va a ser desde el centro de masa de los cuerpos. Entonces, vamos a suponer que por acá yo tengo la Luna. Vamos a suponer la masa de la Luna, entonces, y tengo su centro de masa. Entonces, yo la distancia que yo voy a considerar va a ser desde el centro de masa de la Luna al centro de masa de la Tierra. Esta es la distancia que yo voy a estar considerando, ¿vale? Es una R. Qué fea R me salió.
Entonces, esta es la distancia, porque si ustedes se dan cuenta, si yo contemplo la distancia entre su superficie, me va a dar una distancia más corta. Yo necesito la distancia entre lo que son los centros de masa. De aquí es donde yo voy a considerar esa distancia. Entonces, al multiplicar las masas y al elevar al cuadrado la distancia, ¿qué más tengo que hacer para poder calcular la fuerza gravitacional? La constante. Una constante gravitacional. Y como es una constante, eso significa que siempre voy a manejar un valor para ella. ¿Y a cuánto va a ser igual esa constante? 6.67 por 10 a la menos 11 newtons. 6.67, así es, por 10 a la menos 11 newton, metros al cuadrado, kilogramo al cuadrado. Y lo interesante es que esta formulita que yo tengo aquí de la ley de la gravitación universal me ayuda, ¿vale? Me ayuda para poder encontrar la constante de gravedad que nosotros conocemos como el 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y esta es la constante de gravedad que son sometidos todos los cuerpos en la superficie de la Tierra. Porque si yo me voy a la superficie de la Luna, ¿vale? Pues prácticamente ahí va a existir una gravedad completamente diferente, que la ley de la gravitación universal también me ayuda para poder encontrar esa constante de gravedad de la Luna. Entonces, la constante o la ley de la gravitación universal me ayuda para poder encontrar diferentes tipos de fuerzas en todo el universo. En este caso, esa fuerza a la que estamos sometidos nosotros diariamente, que es la que nos mantiene en la superficie de la Tierra, que es la que decía Galileo Galilei, que son las fuerzas que hacen que nuestro cuerpo esté en constante movimiento, y eran esos movimientos divinos que decía Aristóteles. Entonces, ahorita vamos a resolver un ejercicio relacionado con la fórmula de la ley de la gravitación universal, ¿vale? Antes de a ver si nos alcanza el tiempo. Así que les voy a pedir de favor que me ayuden a hacer los cálculos con su calculadora pues lo más rápido posible, ¿no? Entonces me dice que vamos a calcular la fuerza de atracción gravitatoria que tiene la Tierra y la Luna. Entonces quiere decir que vamos a encontrar la fuerza gravitacional que tienen estos dos cuerpos que tienen unas masas inmensamente grandes, ¿vale? Porque dependiendo sus masas es la cantidad de fuerza con la que se van a atraer. También afecta su distancia, porque me dice que a mayor distancia la fuerza se reduce al cuadrado, ¿sale? Entonces, entre mayor distancia, menos fuerza, entre mayor masa, más fuerza. Entonces, vamos a ver cómo se comporta la ley de la gravitación universal con la fuerza de atracción que tiene la Tierra con la Luna, sabiendo que la masa de la Tierra es tanto y la masa de la Luna es tanto. Y la distancia que hay entre la Tierra y la Luna, que es la distancia que hay entre sus centros de masa, es este valor que tenemos aquí. Entonces, aquí tengo la fórmula de la ley de la gravitación universal, donde yo voy a sustituir todos los valores. ¿Cuánto habíamos dicho que iba a valer esa constante gravitacional? 6.67 por 10 a la menos 11 kilonewtons, metros cuadrados y entre kilogramo Kilogramo al cuadrado. Así es. Entonces, aquí yo ya voy a colocar la masa número 1, ¿sale? Que en esta puede ser la masa de la Tierra. O si ustedes también quieren poner la masa de la Luna, adelante. Recuerden que estos dos valores van a ser multiplicados y en la multiplicación el orden de los factores pues no altera el producto. Entonces, yo puedo poner primero la masa de la Luna y luego la masa de la Tierra, o poner la masa de la Tierra y después poner la masa de la Luna. Entonces, pongo lo que son sus masas y aquí ya voy a poner lo que es la distancia al cuadrado. Entonces, aquí tengo la distancia y la voy a colocar aquí. Y esta yo la tengo que elevar al cuadrado. Entonces, ayúdenme por favor, chicos. Lo primero que vamos a hacer es multiplicar estas dos masas. Multiplíquenmelas, por favor. ¿Y a cuánto nos da igual? 4.36175 por 10 a la 47. Ok, muy bien.
kilogramos al cuadrado, ¿verdad? Porque estamos multiplicando kilogramo por kilogramo, kilogramo al cuadrado. Ahora, elévenme al cuadrado este número. Recuerden que al elevarlo al cuadrado se multiplica por sí mismo. ¿A cuánto es igual? $1.47456 por 10 a la 17. Metros al cuadrado, porque estoy elevando al cuadrado lo que son los metros, ¿no? Ahora, vamos a hacer la división. ¿Vale? Ayúdenme, por favor, para hacer la división. Vamos a poner este aquí. Y vamos a poner aquí la multiplicación del resultado de la división. ¿Cuánto les dio igual, chicos? 2.95, 800, 1031 por 10 a la 64. Ok. Ahí lo tenemos. 2.9580 por 10 a la 30. Entonces, aquí serían kilogramos al cuadrado sobre metros al cuadrado. Entonces, ahora, si yo ya multiplico estos dos valores, vean que yo tengo metros al cuadrado aquí abajo y metros al cuadrado acá arriba. Tengo kilogramos al cuadrado aquí abajo y tengo kilogramos al cuadrado aquí arriba. Entonces, de manera cruzada, estos metros al cuadrado se eliminan con estos. Este se elimina con este. Y nada más me va a quedar la unidad en Newton. ¿Sale? Que Newton es la unidad que le pertenece a la magnitud de la fuerza. Es su unidad. ¿Sale? Entonces, multipliquen estos dos valores para ver cuánto les da. $1.97 por 10 a la 20. Ok. Ahí tengo. La cantidad de fuerza. ¿Vale? Esta es la cantidad de fuerza gravitacional, ¿sale? Con la que se están atrayendo tanto la Luna como lo que es la Tierra. Chequen muy bien la cantidad de fuerza que se está ejerciendo, ¿no? Entonces vamos a poner este aquí. ¿Vale? Entonces donde este es igual, fíjense muy bien, a 1, 9, 7, 29. Entonces aquí ya va el punto, miren, chequen. Va a brincar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 newton de fuerza. Eso significa que toda esta cantidad de fuerza que yo tengo aquí es la fuerza con la que se está trayendo la Tierra y la Luna. Vean la cantidad, es grandísima la fuerza con la que se están atrayendo. Entonces la pregunta es, ¿por qué la Luna no va y choca con la Tierra? Porque hay más planetas y contando el Sol, ellos también aplican gravedad a la Luna y a la Tierra. Bueno, podría ser una buena teoría, ¿sale? Pero la manera, a lo mejor como la que se maneja ahorita, es de que vamos a suponer que la Luna, ya ven que los astros, de cierta manera, viajan con un movimiento uniforme, se mueven con una velocidad constante. Entonces, esta vector en rojo va a representar, se le conoce como la velocidad lineal, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que en un inicio, ¿vale? La Luna, pues prácticamente venía con una velocidad lineal. Al interactuar con la Tierra a una cierta distancia, pues empieza a haber una fuerza gravitacional entre las dos. Pero la cantidad de energía con la que se están atrayendo estas dos todavía no es demasiado grande como para poder romper la velocidad con la que va la Luna. ¿Vale? Entonces, ¿qué fenómeno está sucediendo aquí? Muy fácil. Muy fácil de manejar la analogía. ¿Ustedes alguna vez han agarrado un
un pedazo de cable y lo han amarrado en un extremo a una piedra y le han hecho dar vueltas? Si no lo han hecho, se lo pueden imaginar, ¿sale? Agarrar un pedazo de hilo, amarrar una piedra en un extremo y empezarlo a hacerlo girar. Entonces, es lo mismo que está sucediendo la luna. La luna está girando alrededor de nuestra mano. Vamos a suponer que nuestra mano es la Tierra. Entonces, y la cuerda con la que sujeta a la piedra es esa fuerza que nosotros estamos calculando aquí, esa fuerza gravitacional. Entonces, ¿qué pasaría si el hilo se rompiera? ¿Qué le pasaría a la piedra? O si el hilo lo soltáramos, ¿qué le pasaría a la piedra? ¿Sale volando? Sale volando en línea recta. ¿Vale? Entonces, esa fuerza gravitacional o esa fuerza que está ejerciendo la cuerda es la que tiene lazada a la luna para que esté girando alrededor de la Tierra. Y mientras exista esta fuerza gravitacional, la luna pues va a estar girando alrededor de ella. De misma situación, el Sol tiene lazada a la Tierra